me da un escalar, eso se puede probar por las propiedades de la tasa, que es simétrica, que está bien definida y que satisface esta ecuación, la ecuación de invariancia. De hecho, si reescribo la definición de la de y en términos del corchete, se puede convencer que la ecuación que está arriba es exactamente la misma que la ecuación que está abajo, es decir, que el corchete lo puedo pasear alegremente hacia izquierda o derecha y el resultado es exactamente el mismo. Entonces, cuando eso ocurra, pues vamos a decir que la forma lineal con la que estoy trabajando es invariante. Ok, entonces en esta parte uno se permite ciertas generalidades y aquí le voy a llamar métrica a una forma lineal simétrica invariante y lo único que voy a decir es que sea no degenerada. Noten que no estoy exigiendo que sea definida positiva. No se está exigiendo que sea definida positiva. De hecho, en el ejemplo que hacía hace rato de SL2, la métrica que daba, porque era una forma lineal simétrica invariante y degenerada, tenía asignatura 2,1. O sea, 2 signos más y un signo menos después de diagonalizar la matriz. Y si recuerdan, daba de este estilo. Y ya este bloquecito dice que esto no puede ser definido positivo, eso es determinante negativo. Bueno, ¿por qué esto? Bueno, porque resulta ser que si ustedes tienen un álgebra de Lie con una métrica definida positiva o definida negativa, la estructura del álgebra de Lie queda completamente determinada y la estructura del grupo de Lie también. O sea, el grupo de Lie tiene que ser compacto. O sea, a fuerzas el grupo de Lie es compacto y prácticamente se conoce todo. Entonces, si uno quiere estudiar álgebras de Lie que admiten métricas definidas positivas, entonces el problema ya está resuelto, entendido y súper entendido. Lo que no se entiende es cuando la forma bilineal no es definida positiva. Ese problema no se entiende y hay muchas cosas por hacer. Bueno, si yo tengo una métrica invariante, entonces puedo repetir el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt y entonces en realidad ahí me falta un más menos. Lo que tengo es una base donde si tomo vectores distintos sí puedo lograr que sean 0 y cuando haga el vector consigo mismo puedo lograr que me dé más 1 o menos 1. Aquí en realidad la definición del Casimir es un poco más técnica, pero para lo que yo quiero lo voy a expresar exactamente así. En realidad aquí pasa un fenómeno que les decía desde ayer que me causa a mí conflictos porque uno tiene que pasar un espacio vectorial de dimensión infinita. Yo nada más lo voy a mencionar rápidamente sin entrar en mucho detalle, pero para fines prácticos yo lo voy a llamar Casimir a esto. Una vez que uno tiene un espacio vectorial, si recuerdan, uno estudiaba construcciones de nuevos espacios a partir del espacio vectorial con el que uno está trabajando. Y la primera operación que uno trabaja pues, es la suma directa. Y esa pues, se entiende bien, uno hace sus cuentas y tal. Y luego había otra operación que no es tan común, pero que es muy práctica y que es el producto tensorial. Entonces uno puede tomar su espacio vectorial y hacer el producto tensorial con el espacio vectorial. Y luego ya una vez que uno aprende a hacer cosas con 2, quiere hacer con 3, con 4, con 5, etcétera, etcétera. Entonces si recuerdan, justo de álgebra multilineal, llevaron con trabajo. Se me llevado. Uno se construye el álgebra tensorial asociada a un espacio vectorial. Esa resulta ser una álgebra asociativa, pero es de dimensión infinita, porque se construye tomando una copia del campo, una copia del espacio vectorial, B tensor B, más B tensor B tensor B, más y la multiplicación es yuxtaposición. O sea, si yo tengo U tensor B y quiero hacer tensor X tensor Z, lo que hago es que pongo el tensor y literalmente lo pongo así. ¿Vale? Por la propiedad universal que define el producto tensorial, resulta ser asociativo, entonces puedo quitar paréntesis, está bien definido, etcétera, etcétera. Pero esa álgebra pues, es muy grandota. Entonces, lo que hace la gente pues, es tomar cocientes de esa álgebra. En realidad hay dos cocientes especiales de esa álgebra. Una es la que da origen a la álgebra simétrica, que básicamente es un álgebra de polinomios, una álgebra asociativa abeliana, y el otro cociente que es el que da origen a la álgebra exterior, formas diferenciales, algo así.
Entonces se hacen esos cocientes, el álgebra exterior queda de dimensión finita y el álgebra simétrica queda de dimensión infinita. Entonces una vez que uno aprende a hacer cocientes, se pregunta qué pasa en otros contextos. Por ejemplo, si el espacio vectorial fuera un álgebra de Lie, y si en vez de tomar los ideales bilaterales que se generan con tales cosas, se toman los ideales bilaterales que se generan con otras cosas. Por ejemplo, voy a borrar aquí. Por ejemplo, en el álgebra tensorial, uno se fija en el ideal bilateral generado por estas cosas. O sea, todo lo que genero con esas cosas, o sea, lo hago ideal bilateral a fuerzas, o sea, todos los múltiplos de esos, todas las sumas finitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego acociento. O sea, imagínense que empezaron con su álgebra de Lie, se construye en el álgebra tensorial, se construyen este ideal y cocientan, la cocientan. Bueno, esa álgebra que queda es una álgebra asociativa muy especial, sigue siendo de dimensión infinita, y como esto está en el ideal porque estoy haciendo cociente, eso tiene que estar en la clase del cero, y en esencia lo que dice es que calcular XY pues, tiene que ser hacer esta cuenta. Pero no nada más eso, la propiedad importante del álgebra universal envolvente, que es como se le llama este cociente, es que cualquier representación del álgebra de Lie se extiende de una única forma al álgebra universal envolvente, y viceversa. Hay una biyección entre representaciones del álgebra universal envolvente y representaciones del álgebra de Lie, pero esa álgebra es de dimensión infinita, entonces demasiado grande para mí, demasiado grande. Entonces, una vez que uno tiene una base ortonormal, se construye la suma de básico contra básico, el mismo básico contra el mismo básico, la suma de todos ellos. Ese es un elemento de esa álgebra tensorial. Uno le toma la imagen de la extensión de la representación adjunta, eso ya vive en un espacio vectorial de dimensión finita, y ese elemento es el que me interesa. Y a ese es el que voy a llamar Casimir. En realidad, hablando propiamente, esta es la imagen bajo la representación adjunta del Casimir de la métrica. Ahora, este objeto, el Casimir, es algo interesante porque a los físicos les permite hacer menciones. Si recuerdan, hace rato les decía que a los físicos les interesan grupos de Lie con métricas. ¿Por qué? Porque cada vez que tienen una métrica tienen un invariante. El invariante es exactamente el bichito este cuya imagen es esto. Y esos invariantes son los Casimires. Pues a los físicos les interesan los Casimires porque miden cosas. Por eso les interesan grupos de Lie con métricas. Si tengo una métrica, construyo un Casimir. Un Casimir es un invariante. Un invariante mide algo, o sea, es un observable. Por eso es importante para los físicos entender los invariantes bajo las acciones de grupos de Lie en variedades y cosas de eso. Bueno, este objeto que está aquí, que es simplemente una transformación lineal, de hecho, si se olvidan ya de toda la parafernalia que les dije, esta es una transformación lineal, esta es otra transformación lineal, oposiciones, transformación lineal y sumas, transformación lineal. Eso va de G en G y lo entiendo perfectamente. G es de dimensión finita, ya está. Me puedo preguntar si eso es invertible o no es invertible. Una transformación lineal de espacios vectoriales de dimensión finita. Puedo preguntarme si sí o si no. Bueno, resulta ser que eso es una pregunta interesante. Sin embargo, de las propiedades que tiene esta cosa es que la representación, que la transformación lineal esta final que está aquí, la representación lineal esta final que me queda aquí, es independiente de las bases con las que hagan los cálculos. Que es algo grandioso. O sea, alguien puede llegar y decir, mira, es que mi base favorita es esta. No, mi base favorita es esta. Se ponen a hacer las cuentas y van a llegar exactamente a lo mismo. ¿No? Si es el azul y es el derecho, no importa, o sea, llegan exactamente a lo mismo. Otra de las propiedades importantes del Casimir es que resulta ser que es un elemento que conmuta contra todos los elementos de la representación adjunta. Y claro, por ejemplo, cuando la representación adjunta es irreducible, el lema de Schur implica que esto tiene que ser un múltiplo de identidad. Es exactamente lo que aparece. Ok, entonces, cuando la representación adjunta es irreducible, además uno puede probar que no es cualquier múltiplo, sino que en realidad el múltiplo tiene que ser exactamente uno. O
sea que el Casimir asociado a la métrica en un álgebra de Lie, para un álgebra de Lie con representación de punto irreducible, es